Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Un saludo muy especial para nuestros amigos de Radio Luz de Vida. Primer libro de las Crónicas, capítulo 23. Preparativos de los levitas. Cuando David estaba ya muy anciano, a punto de morir, nombró a su hijo Salomón rey de Israel y mandó reunir a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas. Se contaron a los levitas de 30 años en adelante y se sumaron en total 38,000 hombres. 24,000 de ellos quedaron encargados de dirigir la obra del templo del Señor. 6,000 quedaron nombrados como funcionarios y jueces. 4,000 fueron nombrados como porteros y otros 4,000 quedaron encargados de alabar al Señor con los instrumentos que David había mandado hacer con ese fin. David los dividió en grupos según los hijos de Leví. Así, los descendientes de Gersón, los descendientes de Coat y los descendientes de Merari. Primer libro de las Crónicas, capítulo 23, del 1 al 6. Los Geronitas. Los hijos de Gersón, Ladán y Simí. Los tres hijos de Ladán fueron Jehiel, el mayor Setán y Joel. Los tres hijos de Simí fueron Selomit, Jaziel y Harán. Todos ellos eran jefes de las familias paternas de Ladán. Simí tenía 4 hijos. El mayor fue Yahat, el segundo Sisá y luego Jeús y Bería. Pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos y en cuanto a su servicio se contaban como una sola familia. Primer libro de las Crónicas 23 del 7 al 11. Increíble los nombres de cada uno de los hijos de las tribus. Quizás quisieras un nombre para uno de tus hijos. Los coatitas. Los 4 hijos de Coat fueron Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán eran Aarón y Moisés. Aarón y sus hijos fueron designados para ser los más santos, para siempre presentar los sacrificios ante el Señor, servirle y adorarle por siempre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus descendientes se les incluyó entre la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. El hijo mayor de Gersón fue Samuel. El hijo mayor de Eliezer fue Rehabías. Eliezer no tuvo más hijos, pero Rehabías sí tuvo muchos hijos. El hijo mayor fue Izar, fue Selomit. El primer hijo Hebrón fue Jereías. El segundo fue Amarías. El tercero fue Ahaziel. Y el cuarto fue Jecamán. El primer hijo de Uziel fue Micaías y el segundo fue Isaías. Primer libro de las Crónicas, capítulo 23, 12 al 20. Ahora veamos a los meraritas. Los hijos de Merari fueron Mahil y Musí. Los hijos de Mahil fueron Eleazar y Quis. Eleazar solo tuvo hijas y ellas se casaron con los hijos de Quis. Los 3 hijos de Musí fueron Mahil, Edad y Jeremot. Todos ellos fueron los descendientes de Leví, organizados por familias paternas, según estaban registrados por el nombre en el censo como jefes de familia. Todos debían dedicarse al servicio del templo del Señor. Después de cumplir los 20 años, David había dicho: el Señor Dios de Israel le ha dado descanso a su pueblo y ha venido a vivir en Jerusalén por siempre. Por tanto, los levitas ya no tienen que seguir cargando el cofre de Dios ni los objetos para su servicio. Las últimas palabras de David fueron las de hacer el censo de los descendientes de la tribu de Leví, de 20 años de edad en adelante, cuyo trabajo consistía en ayudar a Aarón y a sus descendientes en el servicio del templo del Señor. Eran responsables de los patios, de los cuartos y de la purificación de los objetos sagrados y todo servicio en el templo de Dios. Igualmente los levitas eran los responsables del pan consagrado que se colocaba en las hileras de la mesa del Señor, de la harina para las ofrendas del cereal, de las hojuelas de pan sin levadura y de las ofrendas preparadas en sartén y de las cocidas.
y de todos los pesos y medidas, los levitas tenían que cumplir con su obligación de alabar y dar gracias al Señor cada mañana y cada tarde y ofrecer al Señor todos los sacrificios que deben quemarse completamente. Los días de descanso, los días de luna nueva y otras fiestas siempre alababan y daban gracias al Señor según el número y rito que se les asignaba. Tenían también bajo su responsabilidad el cuidado de la carpa de reunión del santuario. Ellos desarrollaban sus labores en el templo del Señor bajo las órdenes de sus parientes, los descendientes de Aarón. Primer libro de las Crónicas 23, del 21 al 32. David ya es anciano y nombra nuevo rey a su hijo Salomón. Además, reúne a los levitas y a todos para distribuir las labores. Realmente, el templo lo ejecuta Salomón, pero fue considerado como la obra de David porque fue su idea y fue su organización y dejó todo listo desde las piedras hasta el oro y los levitas descendientes de Aarón. Digamos que David fue como el arquitecto y que Salomón fue como el maestro ejecutor o el ingeniero civil. Los gersonitas y los coatitas, los meraritas, todos fueron organizados y los hijos de Moisés también fueron contados como levitas. Aquí nos habla del trabajo que se hacía en el templo del Señor. Como vemos, todo está muy bien organizado y es un privilegio de pocos servir a Dios, pues solo eran los levitas. Y sabemos que ahora no es así. Todos los que son hijos, los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, pueden servir a Dios, mas Dios busca que le sirvan los que le aman. Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Tú le amas? Entonces hay un lugar para ti en el servicio a Dios. Dios quiere que le adoren, y adorar a Dios es entregar tu vida y ponerlo en primer lugar a Él. Aún el primer lugar antes que tú mismo y que tus propios deseos y pensamientos o sentimientos, porque recuerda que tu carne te puede engañar, porque si amas a Dios, confías verdaderamente en Él. ¿Por qué dudas en seguir lo que Él te pide si en Él estamos seguros? Te pongo un ejemplo. Si te vendaras los ojos y cogieras una mano para caminar, ¿de quién cogerías esa mano? ¿Quizá de mamá o de papá o de tu esposo o esposa, de tu hermano? ¿En quién confías que sepas que no te dejará caer cuando diga para o detente? ¿Pararás? Y aunque todos los demás te digan sigue, tú solo escuchas la voz de quien confías. Y si fuera al revés y todos te dijeran detente que te caes, y esa persona en quien confías te dice sigue adelante, ¿lo harías sin dudar? Entonces, ¿por qué si dices que amas a Dios y crees en Él, no lo demuestras? Ora a Dios por más fe, y esa fe que produzca obediencia. Marcos 9, 23 y 24 dice: Jesús le dijo: no digas, si puedes hacerlo, todo es posible para el que cree. Enseguida, el papá del muchacho gritó muy fuerte: creo, ayúdame a creer aún más. Interesante, ¿verdad? Creo, ayúdame a creer más. Y no olvides tu servicio en el templo, que es algo que tú puedes ofrecerle a Dios, que es voluntario. Si no sabes qué hacer, pregunta. El Señor te va a direccionar en tu corazón. Pregunta también: ¿en qué puedo servirte? ¿Sabes? El trabajo para el Señor es cada vez más arduo y siempre hay lugar para ti, y el trabajo que haces para el Señor es la verdadera adoración. Con tu vida, alábale, con una vida que dé buen testimonio. Juan 4:23, mas
La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adora al Padre como Él quiere y no como tú crees que es bueno para Él. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.